El océano guarda secretos que la humanidad todavía no está preparada para aceptar. Allá abajo, donde la luz no llega y el tiempo parece que nunca pasó, hay restos de nuestro pasado, pero no del pasado que nos enseñaron, sino de otro, uno más avanzado, uno que, tal vez, sabía cosas que hoy hemos olvidado. En el fondo del mar Mediterráneo, frente a una pequeña isla llamada Anticitera, apareció algo que nunca debió existir. No una estatua, no un barco, no un tesoro. Una máquina. Una máquina construida hace más de 2000 años, capaz de entender el cielo, predecir eclipses y seguir el movimiento de los astros con una precisión que ni siquiera debería haber sido posible en esa época. ¿De verdad creemos que una civilización antigua, sin electricidad, sin telescopios modernos, sin computadoras, llegó sola a este nivel de conocimiento? ¿O estamos frente a la evidencia de que nuestro pasado fue mucho más complejo de lo que nos contaron? Si alguien en la antigüedad entendía el cosmos de esta forma, ¿qué más sabía? ¿Y por qué ese conocimiento desapareció? ¿Se perdió? ¿Fue ocultado? ¿O nunca fue completamente humano? Hoy vamos a hablar del mecanismo de Anticitera, una máquina encontrada en el fondo del mar que muchos consideran la primera computadora de la historia, y otros, una pista de que alguien o algo ayudó a nuestros antepasados a entender el universo. Esto es Archivo Enigma. El mecanismo de Anticitera fue encontrado por casualidad, y eso ya dice mucho, porque los grandes secretos del pasado casi nunca aparecen cuando los estamos buscando. Aparecen cuando no estamos preparados. Cuando los buzos sacaron ese objeto del fondo del mar, nadie pensó que fuera importante. Era solo un pedazo de metal corroído. Pasaron semanas, incluso meses, antes de que alguien se diera cuenta de que dentro de esa masa oxidada había algo que no cuadraba. Engranajes. Y no engranajes simples, engranajes perfectamente cortados, alineados, diseñados para encajar unos con otros. Engranajes que, según todo lo que sabemos de la historia oficial, no deberían existir en esa época. Porque construir engranajes de ese tipo no es cuestión de suerte, no es improvisación. Requiere cálculos, requiere herramientas, requiere conocimiento previo. Requiere una comprensión profunda del tiempo, del movimiento y del cielo. Porque incluso hoy, predecir eclipses requiere modelos matemáticos complejos. Requiere entender ciclos largos, repeticiones exactas, irregularidades en los movimientos celestes. Y sin embargo, alguien en la antigüedad logró traducir todo eso a engranajes de bronce. La pregunta ya no es ¿cómo funciona? La pregunta es ¿de dónde salió ese conocimiento? Porque no estamos hablando de un saber básico. No estamos hablando de observar el cielo y anotar patrones simples. Estamos hablando de ciclos que duran décadas, de cálculos que atraviesan generaciones, de una visión del cosmos sorprendentemente avanzada. ¿Y si este conocimiento no nació ahí? ¿Y si el mecanismo de Anticitera no es el comienzo, sino el final de algo mucho más antiguo? El objeto fue encontrado en el fondo del mar, en un naufragio. Pero el mar no solo guarda barcos. El mar cubre ciudades enteras, civilizaciones desaparecidas, conocimiento perdido. Y no es la primera vez que algo así ocurre. A lo largo del planeta existen estructuras imposibles de explicar con la tecnología que supuestamente tenían quienes las construyeron. Y siempre hay una constante. Cuanto más atrás vamos en el tiempo, más preguntas aparecen. Entonces, ¿y si el mecanismo de Anticitera no fue creado desde cero por los griegos? ¿Y si fue heredado, copiado o reconstruido a partir de algo más antiguo? Algunos creen que civilizaciones anteriores, hoy desaparecidas, alcanzaron un nivel de conocimiento que luego se perdió con cataclismos, guerras o colapsos globales. ¿Y si ese conocimiento no fue completamente humano? No estamos diciendo que sea así. No hay pruebas directas. Pero hay indicios que incomodan.
Porque el mecanismo no parece un experimento torpe. No parece un primer intento. Parece una obra terminada. Como si quien lo construyó ya supiera exactamente lo que estaba haciendo. A lo largo de la historia, el conocimiento siempre ha sido poder. Y el poder casi siempre se guarda. El mecanismo de Anticitera no tiene una firma. No tiene un autor confirmado. No tiene un manual completo. Solo tiene fragmentos y preguntas. Y mientras más se estudia, más evidente se vuelve que no encaja cómodamente en nuestra línea de tiempo. Después de él, no vemos nada parecido durante siglos. Como si alguien hubiera apagado una luz. Como si ese tipo de conocimiento hubiera sido olvidado o eliminado. Este objeto no estaba escondido en un templo. No estaba enterrado como un objeto sagrado. No estaba protegido. Estaba viajando en un barco romano. Eso significa que no era único, o al menos no era tratado como algo irreemplazable. Era lo suficientemente normal como para ser transportado junto a estatuas, objetos de lujo y cargamento común. Y eso es inquietante, porque si este mecanismo era tan avanzado, ¿por qué estaba viajando así? ¿Era un encargo? ¿Un regalo? ¿Un objeto de estudio? ¿O algo que simplemente estaba cambiando de manos? Tal vez no era el único. Tal vez hubo otros que nunca llegaron hasta nosotros. Otros que se hundieron. Otros que se destruyeron. Otros que fueron fundidos, olvidados, malinterpretados. Cuando los científicos intentaron reconstruirlo, se dieron cuenta de algo todavía más perturbador. Incluso con tecnología moderna, replicar exactamente ese sistema no es sencillo. No porque sea imposible, sino porque requiere una comprensión muy clara de qué se quiere representar. No es solo mecánica, es una forma de pensar el universo. Quien diseñó el mecanismo de Anticitera entendía el cielo como un sistema ordenado, predecible, matemático. Algo que puede representarse, modelarse y anticiparse. Eso no es pensamiento primitivo. Eso es pensamiento avanzado. Porque en muchas culturas antiguas, el cielo era divino, caótico, gobernado por dioses caprichosos. Pero aquí no. Aquí el cielo es una máquina, un sistema, algo que puede desmontarse y volverse a armar. El mecanismo de Anticitera podría ser una advertencia silenciosa. Un recordatorio de que la humanidad ya estuvo antes en lugares que hoy creemos imposibles. Y que el progreso no siempre va hacia adelante. A veces retrocede, a veces se borra, a veces se hunde. Y quizás, solo quizás, no todo el conocimiento que nos ayudó a avanzar nació en la Tierra. Tal vez hubo ayuda, influencia o contacto. No lo sabemos, y eso es lo que lo hace tan perturbador. Porque este objeto existe, está ahí, no es una teoría. Pero su origen real, su propósito final, y cómo alguien llegó a ese nivel de comprensión hace más de 2000 años, eso sigue siendo un misterio. Tal vez el mecanismo de Anticitera no sea solo una máquina antigua. Tal vez sea un recordatorio. Un recordatorio de que nuestro pasado no fue tan simple como nos lo contaron, de que hubo conocimientos que aparecieron demasiado pronto y desaparecieron demasiado rápido. Porque si este objeto realmente fue construido hace más de 2000 años, entonces alguien entendía el universo de una forma que hoy todavía nos cuesta aceptar. Alguien sabía que el cielo no era solo mito ni magia, sino un sistema que podía medirse, predecirse y controlarse. Nos obliga a preguntarnos qué otras cosas podrían estar ocultas en las profundidades del océano. ¿Qué otras piezas de conocimiento se perdieron con civilizaciones enteras? ¿Qué otras máquinas, ideas o avances nunca llegaron hasta nosotros? Déjanos tu teoría en los comentarios. Leemos todas. Si te apasionan los misterios que desafían la historia, suscríbete a Archivo Enigma, activa la campana y acompáñanos en cada nuevo caso donde el pasado, el océano y lo inexplicable se cruzan. Porque algunos secretos no están hechos para ser respondidos, sino para ser cuestionados.